Bienvenidos a un nuevo episodio del Magazine Jurídico. El 26 de septiembre se cumplieron 5 años de la firma del Acuerdo de Paz que nos ha llevado a lo que vimos hoy, a un periodo de transición. En el acuerdo se plasmaron 6 puntos y en ellos se proyectaron, entre muchas otras cosas, las curules especiales de paz, con el fin de conseguir inclusión y participación política de las víctimas del conflicto. En este episodio, el 10º de Magazine Jurídico, abordaremos estas curules. Las describiremos, pasaremos por su escabroso trámite en el Congreso y hablaremos también sobre la incidencia de la Corte Constitucional sobre esto. Contamos con la participación de Gabriel García, quien les habla, y Juan Esteban Pacheco. Antes que nada, recordemos el proceso para la aprobación del Acuerdo de Paz. Este en un primer momento se sometió a un plebiscito que con una abstención del 62.5% de la población alcanzó una votación de 12.808.858 personas, ganando el no con una diferencia del 0.22%, equivalente a poco más de 53.000 votos. Según estudios realizados poco después de la votación, se constató que el sí ganó en las zonas más alejadas y el no, en cambio, sacó ventaja en los territorios más integrados y que tienen mayor acceso a las instituciones con un mejor funcionamiento de estas. En segundo lugar, ante ese resultado, las partes del acuerdo debieron realizar modificaciones al texto para someterlo nuevamente a la ciudadanía, y esta vez se dispuso a votación en el Congreso. En dicha votación se obtuvieron, sin ningún voto en contra, 75 votos a favor en el Senado y 130 en la Cámara de Representantes, para un total de 205 votos en ambas cámaras. Ahora, ¿en qué parte del acuerdo se encuentran estas curules y qué son? El Acuerdo de Paz se compone de 6 puntos básicos. Primero, reforma rural integral. Segundo, participación política, apertura democrática para construir la paz. Tercero, un cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas. Cuarto, solución al problema de drogas ilícitas. Quinto, víctimas. Y sexto, mecanismos de implementación y verificación. Las circunscripciones aparecen en el tercer y sexto punto del acuerdo. Son una medida transitoria que tiene por objeto lograr el fin del conflicto armado interno y a su vez, con su implementación, intenta dar solución a los problemas de la crisis de representatividad que ha pervivido durante toda nuestra historia colombiana. Se busca dar voz a las comunidades que más sufrieron la guerra, las comunidades apartadas y discriminadas en su derecho al Estado. Como tal, es una medida de reparación y no repetición que contempla el Acuerdo de Paz. El trámite legislativo. Ahora bien, para que esta garantía tenga exigibilidad, requiere ser parte del marco jurídico. El gobierno presentó al Congreso el proyecto de Acto Legislativo 02 de 2017, el cual se tramitó por el Procedimiento Especial para la Paz o Fast Track. Luego de su trámite en la Cámara, la mesa directiva del Senado decidió archivar el proyecto por considerar que no se cumplieron las mayorías requeridas para continuar con el trámite. El senador Roy Barreras, actuando en nombre propio y en el de más de 6 millones de habitantes de 166 municipios que conforman las circunscripciones de paz, instauró acción de tutela el 31 de mayo de 2019, pues consideraban violados los derechos a la igualdad y al debido proceso. La Corte Constitucional, en sentencia SU 150 de mayo del 2021, consideró procedente la acción de tutela como medida excepcional. En síntesis, lo que debía resolver la Corte era un problema de conteo de mayoría absoluta, que se define como la mayoría de los votos de los integrantes de la Cámara. En su momento, el Senado se integraba por 99 senadores y la votación para continuar con el trámite del proyecto obtuvo 50 votos a favor. Sin embargo, este fue archivado, pues según el presidente del Senado, Efraín Cepeda, la mayoría absoluta se alcanzaba con 51 votos. Su tesis era insostenible, no solo jurídica sino matemáticamente. Esto último porque, como lo explicaba Rodrigo Primi hace poco, de ser así, la mayoría absoluta de 3 integrantes sería 3, y jurídicamente insostenible por cuanto jurisprudencialmente, si la mitad da un número con decimal, la mayoría absoluta es el número entero inmediatamente superior a esta. Así, en este caso, si la mitad es 49.5, la mayoría absoluta se alcanza con 50 votos. Ahora, ¿cómo se regulan las curules hoy? La Corte, en la sentencia mencionada, ordenó que se siguiera el trámite del proyecto de acto legislativo, es decir, que se desarchive y se pusiera a disposición del presidente para que lo firmara y se convirtiera en acto legislativo.
Se realizó el desarchivo. Sin embargo, una vez trasladado al presidente Duque, este se negó a sancionarlo. Finalmente se dio en su posición y fue aprobado el 25 de agosto mediante Acto Legislativo 02 de 2021, y en virtud de este se expidió el decreto 1207 para regular la materia, que además introdujo limitaciones adicionales a las ya previstas en el acto legislativo. Veamos algunos elementos de la regulación de las circunscripciones. Primero, esta medida es transitoria y está prevista para los periodos 2022-2026 y 2026-2030. Segundo, solo pueden ser postuladas las víctimas y habitantes de los territorios que más sufrieron la guerra y que se encuentran separadas en 16 circunscripciones. Y no pueden acceder ni los partidos políticos tradicionales ni el partido político que resultó del acuerdo, el partido de FARC. Tampoco pueden ser inscritos desmovilizados de grupos armados. Solo las organizaciones de víctimas, organizaciones campesinas u organizaciones sociales, incluyendo las de las mujeres y grupos significativos de ciudadanos, pueden inscribir candidatos. Adicionalmente, si hay comunidad indígena en la circunscripción, también podrán estas inscribir candidato a través de sus consejos comunitarios o los resguardos y las autoridades indígenas en sus territorios debidamente reconocidos, según el decreto, y las CUMPAñi legalmente constituidas. Cuarto, las circunscripciones son diferentes a las que comúnmente conocemos. Estas incluyen en ocasiones territorios de más de un departamento. Por ejemplo, la circunscripción 1 comprende municipios del Cauca, Argelia, Balboa, Buenos Aires, Caldono, Caloto, Cajibío, Corinto, El Tambo, Jambaló, Mercaderes, Morales, Miranda, Patía, Piendamó, Santander de Quilichao, Suárez y Torribio, municipios de Nariño, Cubitara, El Rosario, Leiva, Los Andes, Policarpa y además municipios del Valle del Cauca, La Florida y La Pradera. El listado de las 16 circunscripciones se encuentra en el Acto Legislativo 02 del 2021 y se añadirán a la conformación ordinaria de la Cámara de Representantes, que ha venido siendo hasta el momento de 171 representantes, divididos así: 161 por circunscripción territorial, 2 por circunscripción especial afrodescendiente, 1 por circunscripción especial indígena, 1 por colombianos en el exterior, 5 por circunscripción del proceso de paz diferente de la que estamos mencionando en este momento y 1 para la oposición. Quinto, los votantes de estas circunscripciones especiales de paz pueden igualmente participar en la elección de candidatos de la Cámara de Representantes en las elecciones ordinarias. Sexto, ahora bien, la condición de víctima se reconoce incluso hasta el tercer grado de consanguinidad y primero de afinidad de quien directamente sufrió la guerra, y tiene que ser certificada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Las organizaciones sociales, para que sean reconocidas como tal, requieren haber tenido reconocimiento con personería jurídica al menos 5 años antes de la elección o por parte de una autoridad electoral. Las organizaciones campesinas y organizaciones de mujeres deben cumplir el mismo requisito mencionado y la certificación la reciben de la Cámara de Comercio o por parte de una autoridad electoral. Para las organizaciones campesinas, el certificado lo valida el Ministerio de Agricultura y para las de las mujeres, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Las organizaciones indígenas deben ser certificadas por el Ministerio del Interior. Por otro lado, los grupos significativos deben tener el respaldo de 10% del censo electoral de la circunscripción en la que vayan a participar, sin que nunca sea necesario más de 20.000 firmas. Ni lo del formulario, ni lo de la validación por parte de la Cámara de Comercio y los ministros está contemplado en el Acto Legislativo 02 de 2021. Séptimo, por último, el Ministerio del Interior tiene a su cargo realizar la pedagogía sobre esta materia. Conclusiones. Las circunscripciones se justifican en que, con ellas, se da legitimidad a las decisiones que se tomen en este periodo de transición, cosa que se ve afectada por la tardanza en su regulación, pues son los más afectados quienes podrán decidir y debatir al respecto. Es una manifestación de corrección de igualdad que requiere nuestra sociedad. Dar garantías para que realmente las comunidades apartadas tengan la posibilidad de influir efectivamente en la toma de decisiones políticas. Es una reivindicación de sus derechos, un reconocimiento de lo que padecieron y además responde a la exigencia histórica de las comunidades apartadas de participar en la esfera pública. Gracias por escuchar a Magazine Jurídico.